Es una bendición y un privilegio especial saludar a los amados hermanos a través de este medio, donde quiera que estén. Hoy les quiero hablar acerca de un tema titulado Fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. La teología sistemática lo denomina como neumatología. La palabra neumatología se deriva del griego. Es una palabra compuesta. Neuma significa viento, soplo o espíritu, y la palabra logía significa estudio, palabra o tratado. Entonces viene significando estudio o doctrina acerca del Espíritu Santo. Dentro de este campo de estudio de la neumatología aparecen los frutos del Espíritu Santo. El fruto o fruta en botánica se refiere al producto de una planta desarrollada. El fruto es el órgano procedente de una planta que con el tiempo llega a madurarse. Al hablar de frutas, amados hermanos, nos trae en la mente imágenes de manzanas, duraznos, naranjas, entre otras frutas. Con esta metáfora, el apóstol Pablo ilustra a los cristianos en la iglesia en la provincia de Galacia acerca de los frutos del Espíritu Santo que deben manifestarse en un creyente, que en su vida debe reflejarse esos frutos. Todo cristiano que ande conforme al Espíritu tendrá que manifestar en su vida las características o las cualidades que la Biblia llama fruto del Espíritu. Así que les invito, amados hermanos, a leer el texto conmigo allá en Gálatas 5, 22 al 23. Busquen su Biblia conmigo allá en Gálatas 5, 22 al 23. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí vemos, amados hermanos, el apóstol Pablo hace un listado, un detalle acerca de los frutos del Espíritu Santo que debe manifestarse en la vida del creyente. Como primer fruto aparece el amor. ¿Pero qué es el amor? En el griego original es ágape. Amor es la palabra más importante del Nuevo Testamento y que significa amor divino. Es un amor incondicional, un amor sin cambio de nada, un amor generoso, un amor sacrificial. Es un amor que proviene de Dios. El amor, queridos hermanos, es uno de los atributos comunicables de Dios. Es la primicia de los frutos del Espíritu Santo. Es el primero que aparece en el listado de los frutos del Espíritu. El amor supera de los dones espirituales. El amor es un atributo comunicable de Dios. Dios es amor, por tanto los hijos de Dios también deben poseer ese amor. En 1 de Juan 4:8 dice: el que no tiene amor no es hijo de Dios, porque no ha conocido a Dios. Todo aquel que tiene amor, hay gozo en su corazón. Y el que disfruta de ese gozo significa que hay paz, hay alegría, hay tranquilidad, hay felicidad en su corazón. Es una persona que disfruta de las bendiciones del Señor. Es una persona que disfruta
Con los frutos del Espíritu Santo es una persona guiada y controlada por el Espíritu Santo. Los antiguos griegos conceptualizaban el amor en 4 formas principales. El primero es eros, el segundo es storge, el tercero es filia y el cuarto es ágape. Eros representa el amor pasional, la atracción física, la pasión y el deseo. Y el segundo, que es storge, se refiere al amor fraternal, el efecto entre familiares o el amor entre familiares, la admiración, el cariño, entre otros. Y también aquí en el tercer punto, el amor filia o el amor filial. Describe el amor de amistad, el cariño entre todos por igual, la solidaridad y la hermandad. Y el último es ágape. Este es el que menciona el apóstol Pablo aquí, cuando describe acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ágape representa el amor incondicional, el amor hacia el prójimo, la generosidad, el amor universal que proviene de Dios. Es un amor no interesado, un amor de Dios, un amor con caridad. La primera cualidad que Pablo mencionó es el amor. Surge la pregunta, ¿hasta qué grado es valioso esta cualidad, esta característica? Pablo dijo que si no tenía amor, no era nada. Según 1 Corintios 13:2, lo que significa, aunque nosotros hacemos muchas cosas en la vida, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve, porque el amor es el primero. El amor es uno de los atributos de Dios, por lo tanto nosotros en primer lugar tenemos que tener amor, porque el amor supera de los dones espirituales. Hay muchos dones espirituales en el primer siglo, pero Pablo dice, todo aquel que no tiene amor, de nada sirve. El apóstol Juan también describe en 1 de Juan 4:8, el que no tiene amor, dice, quiere decir que no es hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13, aunque nosotros tenemos esa capacidad, ese don de hablar en lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, de nada sirve. El amor, además de ser un atributo de Dios, también es un mandamiento establecido por nuestro Señor Jesucristo. Según Mateo 22, 37 al 39, el primero y grande mandamiento, dice el Señor así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, queridos hermanos, demanda, exige en nosotros como cristianos, como hijos de Él, tenemos que practicar el amor. Tenemos que vivir con amor, porque el amor es el primero de los frutos del Espíritu Santo. Si una persona, si un creyente tiene amor o hay amor en su corazón, quiere decir que es hijo de Dios. Pero todo aquel que no tiene amor en su corazón, significa que no es hijo de Dios
o no ha conocido a Dios. La primera cualidad que Pablo mencionó es el amor, queridos hermanos. El amor destaca un punto muy especial en la vida del creyente. El amor es la virtud más importante y perdurable. Incluso el amor está por encima de otras cualidades espirituales, como la profecía, el don de lenguas, entre otros dones. Especialmente en el primer siglo, en la iglesia primitiva, existían muchos dones espirituales, pero el apóstol Pablo dijo que algunos dones también cesarán, acabarán. Por eso, queridos hermanos, es de suma importancia tomar en cuenta que el amor es la primicia. El amor debe manifestar en la vida de cada creyente, porque sin el amor, aunque nosotros tenemos muchos talentos, tenemos muchos dones, tenemos muchos ministerios, pero el apóstol Pablo dice, de nada sirve. El amor. Ahora continuamos con el segundo fruto. Se trata sobre Jará. Jará significa gozo. Es un sentimiento de alegría al interior del creyente, un sentimiento de felicidad. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es la fortaleza de los que creen en Dios y confían en sus promesas. Amados hermanos, el gozo, la alegría, proviene de Dios. El Señor, el Espíritu, es el que nos otorga el gozo, no importando las circunstancias que enfrentan la vida. El creyente debe gozarse en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo a los creyentes en la iglesia de Filipos: gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos en el Señor. Lo que el apóstol Pablo quiso decir, aunque hay sufrimiento, aunque hay persecución, aunque hay circunstancias, desafíos, adversidades en la vida, pero el creyente debe gozar en las manos del Señor. El apóstol Pablo, estando en la prisión real de Roma, le escribe a los cristianos de Filipos que ellos deben permanecer en el Señor con gozo, con alegría y felicidad. Lo que el apóstol Pablo quiso decir es que todas las circunstancias que enfrentan la vida en este mundo es temporal, pero hay un gozo, hay una alegría que nos espera más allá en el futuro, que no tendrá fin. Todas las dificultades que pasan en la vida, queridos hermanos, son temporales, pero el gozo del Señor es perdurable. Quiere decir que no tiene tiempo. Por tanto, ese gozo, esa alegría, el amor debe permanecer en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Tercer fruto, se trata sobre eirene. Eirene significa paz, tanto la paz interior como la paz con los demás. Queridos hermanos, la paz que Dios nos da abarca todas las áreas de nuestras vidas. Si nosotros sentimos paz en nuestro corazón, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Aún en medio de circunstancias adversas, sabemos
que el Señor soberano, el Señor Dios Todopoderoso, cuida siempre de nosotros. Y Él tiene un propósito para cada vida. Por eso, queridos hermanos, debe permanecer la paz, el gozo, la felicidad, la alegría en nuestro corazón. Con nuestra confianza puesta en el Señor, nosotros aprendemos a escuchar, nosotros aprendemos a caminar con el Señor y así venciendo al miedo, dejando el miedo a un lado y a encontrar la verdadera tranquilidad en el Señor. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dijo el Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, la paz, el gozo, la alegría, la felicidad debe permanecer en nuestros corazones. Cuarto fruto, dice, macrosumía. La palabra macrosumía significa paciencia, una disposición a soportar dificultades con calma y tranquilidad. La paciencia implica, queridos hermanos, perseverar, seguir adelante en la fe, aun cuando no vemos cambios, aunque hay muchas cosas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que tener paciencia, porque el Señor promete ayudarnos, guardarnos y no abandonarnos en tiempos difíciles. Cuestión de confiar, esperar pacientemente en el Señor. Porque nosotros, queridos hermanos, sabemos que existe un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Muchos de los personajes bíblicos en el pasado, ellos confiaron en Dios. Y el Señor también prometió dar respuesta a la solución o a la necesidad de cada uno de ellos. Actualmente estamos viviendo en un mundo, en nuestro contexto, hay muchas necesidades, hay muchas cosas que pedimos a Dios, pero tenemos que tener paciencia, queridos hermanos, ser paciente, confiar en el Señor, porque Él obrará de una manera muy especial. Salmos 41 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Queridos hermanos, la paciencia debe gobernar en nuestra vida, porque es una disposición que nosotros tenemos que tener para soportar en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles. La paciencia. Siguiente fruto. Se trata sobre gestotes. La palabra gestotes significa benignidad, amabilidad, generosidad. Queridos hermanos en Cristo, la amabilidad es una cualidad que debe reflejarse en la vida de cada creyente. Amabilidad, suavidad, tranquilidad hacia los demás. Queridos hermanos, recordemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:24, dice la palabra del Señor. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse.
Nosotros, queridos hermanos, debemos de tener esa amabilidad en nuestro interior. Tenemos que ser amables con todos, según la palabra del Señor, porque la amabilidad es fruto del Espíritu Santo. Tenemos que ser una persona buena, justa, una persona generosa, tratar a todos por igual. Sexto fruto, se trata sobre agathosune. La palabra agathosune significa bondad, un comportamiento bueno y justo. Queridos hermanos, la bondad surge de un corazón que se inclina hacia el bien, un corazón controlado y guiado por el Espíritu Santo. No somos buenos por nuestros propios méritos, queridos hermanos, sino que por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser personas bondadosas con un comportamiento bueno, agradable y justo, compartible con los demás. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que practicar esa cualidad, esa característica, porque es fruto del Espíritu Santo. En Efesios 4:32 dice la palabra del Señor: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace recordar a la iglesia en Éfeso que ellos deben ser bondadosos y compasivos con los demás. El apóstol Pablo escribió esa carta a la iglesia en Éfeso. Actualmente, nosotros somos los destinatarios de esta carta. Debemos de practicar la bondad, la compasión en nuestra vida como iglesia, como creyente en el mundo actual. Punto número 7 o fruto número 7 se trata sobre pistis, que significa fe. Amados hermanos, la fe es la clave fundamental. La confianza en Dios y en sus promesas. Una persona fiel mantiene sus ojos puestos en el Señor. Como hijos de Dios, queridos hermanos, nosotros debemos de mantener nuestros ojos en el Señor. La fe es la certeza y la convicción que debe reflejarse en la vida de cada creyente. La fe no es solo una esperanza vaga, sino que es una certeza en lo que no se ve. Según Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como creyentes, como cristianos, creemos en Dios. Nunca hemos visto a Dios en persona. Nunca hemos hablado con Dios cara a cara, pero a través de nuestra fe creemos en Dios y clamamos en Dios y confiamos en Él, que Él nos ayudará en todo momento, pero a través de la fe. Continuamos con el estudio. Tenemos la palabra prautes, que es el octavo fruto. Prautes, ¿qué significa prautes? En el griego original es prautes,
pero fue traducido al español como mansedumbre. Mansedumbre significa humildad y gentileza. La humildad y la mansedumbre nos ayudan a aceptar la voluntad de Dios y a vivir en paz con Dios y con los demás. Si no hay humildad en nosotros, queridos hermanos, si no hay gentileza en nosotros, no podemos tener paz con Dios. No podemos aceptar la voluntad de Dios, tampoco podemos tener paz con la gente, porque hay odio, hay orgullo, amargura en nuestro corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre debe permanecer en cada creyente, porque el Señor nos dice que nosotros tenemos que aprender de Él. ¿Qué es lo que vamos a aprender de Él, queridos hermanos? La paz, la humildad, la gentileza, la mansedumbre. Ser una persona amable. Mansedumbre. Ser una persona humilde. Y por último tenemos el noveno fruto que trata sobre encrateía. Encrateía en el griego significa templanza o dominio propio. En otras palabras podemos decir autocontrol. ¿Qué significa tener dominio propio? Significa que yo debo controlarme. Debo controlar mi carácter, debo controlar mi conducta, debo controlarme en todo para que yo sea un ejemplo ante la sociedad. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar lleno cada día con el poder del Espíritu Santo para que así nosotros podemos dominar los deseos carnales. Según Gálatas 5:16, nos llama a andar en espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos en nosotros. El dominio propio, queridos hermanos, es una señal de fortaleza en nosotros, en el Señor. Tener dominio propio significa saber obedecer a Dios aun cuando nuestros deseos carnales nos intenten de llevar por otro camino. Nosotros tenemos que saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Tener dominio propio, controlarse a sí mismo. Es el último fruto que menciona el apóstol Pablo aquí a la iglesia de Galacia. El primero es el amor. Todo aquel cristiano que tiene amor en su corazón se goza en el Señor. Todo aquel cristiano que se goza en el Señor significa que hay paz en su corazón. Todo aquel cristiano que tiene amor, gozo, paz en su corazón significa que también es una persona que tiene paciencia, es una persona con un carácter de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, una persona humilde, una persona que sabe controlarse de sí mismo, es una persona guiada y controlada por el Espíritu Santo. En conclusión, los frutos del Espíritu Santo, queridos hermanos, deben influirse profundamente en la vida de cada creyente constantemente. Dios quiere que nosotros nos transformemos con su carácter. Queridos hermanos, que seamos verdaderos ejemplares
e instrumento de Dios ante el mundo actual. Que muchos puedan ver en nuestros actos el gran amor de Dios y así podrán acercarse y glorificarse a Dios, no olvidando que muchas cosas son pasajeras, transitorias y que puedan acabarse, pero el amor no se acabará. Que seamos imitadores de Dios, queridos hermanos, practicando los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor te bendiga, mi querido hermano.